Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro episodio número 10 del podcast Estudio Complexus. Esta ocasión estaremos hablando acerca de los jardines, referente a los tipos de jardines o formas de hacer jardines, ya sea por los sitios en los que surgieron estilos o también los que son más adecuados dependiendo el contexto en el que uno se encuentra. Mi nombre es Jimena y me acompaña mi queridísimo y estimadísimo Carlos. Hola a todos. Sí, vamos a abordar este tema, bueno, que es un tema muy de pues, la arquitectura de paisaje. Es muy interesante poder entender un poquito cuál es como el origen o las estéticas que se suelen utilizar a la hora de estar diseñando los jardines o cómo diseñan los jardines los arquitectos de paisaje. Em, Digo, esta disciplina, bueno, para ser sincero, en este país todavía es un tanto incipiente, eh, sobre todo porque pues, básicamente creo que no ha tenido el suficiente valoración que debería de tener realmente. Eh, sí ha habido varios proyectos de arquitectura de paisaje que podemos encontrar en este país, pero la gran mayoría pues, son de iniciativa privada. Pero bueno, regresando un poco, aquí la idea es de explicar como los estilos generales o estilos clásicos que han surgido en esto del diseño de paisajes. Sí, y bueno, o sea, uno a lo mejor pensaría que un jardín solamente consta de plantas, agua, mobiliario, pero realmente sí tiene su ciencia, eh, y cada uno es muy, muy particular en cuanto a la forma en cómo se deben de tratar también a las plantas que están en el mismo jardín. Sí, y existen prácticamente filosofías de diseño. Por ejemplo, vamos a mencionar el caso del diseño de jardines de estilo inglés. En este diseño, lo que se busca básicamente es que se pueda fugar tu vista, o sea, tener una vista amplia de los espacios. Eh, bueno, obviamente se desarrolla en áreas bastante grandes y la idea general de estos jardines es que mantengan una cierta idea de que aún son naturales, entre comillas, porque realmente están ya bastante intervenidos, pero en sí se usa mucho lo que es el pasto, el césped, introdujeron esta cuestión, que de hecho la cuestión del césped en Inglaterra también tiene una idea de clasismo, porque prácticamente el mantenerlo pues, verde y bien cortado y que se vea bien, pues requiere muchos recursos, ¿no? Y justo esta idea de introducir césped en los jardines es una idea del estilo inglés, que posteriormente en Estados Unidos, bueno, se sobreexplota mucho eso y pues, se tiene la tendencia de que pues, toda casa debe tener su jardín y tiene que tener césped, cuando pues, en realidad hay muchos tipos de jardines, no nomás utilizar césped es la única opción, ¿no? Así es, y de hecho el jardín inglés surge como una especie de réplica al jardín francés, porque este jardín francés surgió antes. Em, este fue pues creado bajo los pensamientos del filósofo griego René Descartes, porque él tuvo una gran influencia en el rey Luis XIV y con sus ideas recrearon un jardín en donde mezclaban mucho la geometría con la jardinería. Entonces, estos jardines tienen patrones geométricos de diversas formas y colores, se hacen en terrenos amplios y, o sea, prácticamente pues planicies, pero también un requisito muy importante de este jardín es que atrás del jardín debe de existir un balcón o la casa debe de estar en alto
a modo de que pueda tener una buena vista del panorama de todo el jardín. Este jardín también se caracteriza por tener un eje central. Este eje central puede ser una estatua o una fuente y a partir de ese centro es que se diseña todos los patrones geométricos. En sus alrededores de este jardín cuenta con cuerpos de agua para pues el riego de todas las plantas y las flores. Y bueno, sus caminos también para que se pueda pasear por los jardines son completamente rectos y a cada lado uno se va a encontrar arbustos. Sí, de hecho, o sea, tal como dice Jimena, es justo lo opuesto de los jardines ingleses. En los jardines ingleses, o sea, tú no vas a encontrar nada de esto de setos completamente ortogonales. Realmente la idea es un tanto más, que se vea un poco más natural sin tanta intervención humana. Y en un jardín francés es todo lo opuesto, o sea, esta ortogonalidad, o sea, obviamente ahí es mano humana la que ha intervenido, ¿no? También otro punto interesante de los jardines franceses es que, a oposición de los ingleses, lo que buscan es más bien centralizar la vista en objetos concretos, o sea, no que se fugue la vista como en el caso de los jardines ingleses. Igualmente, como para ponerle un toque más, pues estético a estos jardines, utilizan su cerámica francesa, en el que pues ponen sus plantas también y, o sea, fungen como pues maceta y también como un objeto estético. Sí, como para que se den una idea, si han visto la serie de Downton Abbey, justo los jardines que salen alrededor de la casa principal son jardines a estilo inglés. O sea, con esta idea del césped, con esta idea de que se fugue la vista. Y sí existen cuerpos de agua y esto, pero o sea, la idea es que se vea todavía como de cierto modo un tanto natural. En oposición, la cuestión de los jardines franceses, bueno, uno de los más grandes referentes pues, son los jardines de Versalles. Así es. Ahora podemos hablar acerca de el jardín italiano, ya que estamos hablando de jardines de escuelas europeas. Este jardín, pues sí busca la simetría, igualmente utiliza el agua, también utilizan estatuas, tienen espacios privados como pequeños, como bancas con pérgolas para uno poder sentarse. Sus caminos también son no necesariamente rectos, pueden ir en diferentes direcciones y utiliza pues plantas propiamente del Mediterráneo con árboles frondosos que te protegen pues del clima árido y tiene pues una idea como romanticista. Sí, algo muy particular de este tipo de jardines es que juega mucho, mucho con la cuestión de los desniveles. Bueno, particularmente aprovechando de las zonas montañosas de Italia, donde se construían las villas justo en lo alto, pero la idea es que el jardín fuera, o sea, bajando, tomando en cuenta la villa en la parte superior. Y lo que tiene muy, muy interesante estos jardines es que al aprovechar estos desniveles crean determinadas áreas o espacios justo para la contemplación de los paisajes. Entonces, realmente es muy interesante también en ver que existe esta idea también del poder, porque pues justo los habitantes al ver las villas, pues ven los jardines desde abajo hacia arriba, ¿no? Y justo rematando con la villa en la parte superior. Así es. Y ahora abordaremos el tema de los jardines árabes o islámicos. Mm, estos pues se hacen prácticamente en los patios, cuenta con caminos bastante largos, utilizan plantas aromáticas y mucha agua. La característica
estos jardines es que son muy espirituales, son un espacio de meditación y buscan que exista pues una simbiosis entre lo que es el paisaje y el ser humano. Eh, Algo pues que es muy destacable en este tipo de jardines es que pues se hacen en lugares en donde pues el clima es muy árido y el agua es escasa, pero no hacen los jardines para desperdiciar el agua. Más bien hacen todo lo contrario, ya que los depósitos de agua que existen dentro de los jardines, tanto públicos como privados, fungen como depósitos de agua pluvial, que van igualmente conectados a la tubería de la región. Sí, bueno, la idea estética general de estos jardines tiene que ver mucho con el Islam y la forma en cómo ellos ven el mundo en general, porque bueno, una de las particularidades es que ellos tienen prohibido la cuestión de la representación humana. Es por esto que, bueno, en estos jardines no vamos a encontrar estatuas ni nada, pero lo compensan mucho con soluciones estéticas referentes a la geometría. Entonces, vamos a encontrar geometrías pues, bastante interesantes en estos jardines. Y bueno, como mencionaba Jimena, la cuestión del agua ellos lo manejan también como una especie como de oasis, verlo de ese modo. Y otro modo de verlo es en lo que ellos denominan como la fuente de las abducciones, que esto tiene que ver mucho con justamente con la religión del Islam. Así es. Y bueno, finalmente pues en sus fuentes también utilizan plantas acuáticas, esto con el fin también de aromatizar. Uno de estos elementos importantes son los aromas y justamente existe pues un estudio de cómo fluyen los vientos dominantes para saber las corrientes de aire. Entonces las ubican de un modo en que al correr el aire, o sea, arrastran también el aroma de la planta y eso de alguna manera pues perfuma el espacio. Sí, realmente le dan bastante prioridad a la cuestión de las sensaciones, tanto con plantas aromáticas y también con plantas frutales. Bueno, un ejemplo de este tipo de jardines, pues bastante interesante, inclusive también la cuestión del edificio, es la Alhambra en España. Así es. Ahora podemos hablar acerca del jardín japonés. Este es un jardín considerado como un icono cultural para la humanidad. Es un espacio dedicado a la espiritualidad y a la estética. Hacen un equilibrio entre las formas y los colores. eh, y bueno, se encuentran normalmente en casas de personas de alto poder adquisitivo, en templos, en capillas y en castillos. Están diseñados para transmitir sensaciones como de paz y equilibrio con la naturaleza, que pues vienen a ser también conceptos o principios derivados del sintoísmo. Mm, y bueno, existe una pequeña subcategoría, por decirlo así, de estos jardines japoneses, que, o sea, existen los jardines que son para la contemplación, para el aposento, para el paseo e inclusive para el té. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, que menciona Jimena, en el caso de los jardines para té, es bastante interesante ver que Eh, generalmente en Japón tienen un lugar específico destinado para el té. Entonces, para tú llegar a esta área, justo se aprovecha la cuestión del jardín. Tú tienes que recorrer parte del jardín como parte de esta también experiencia, ¿no? También una cuestión de experiencia espiritual antes de llegar a la cuestión del rito del té. Eh, Dentro de estas también subcategorías que nos comenta Jimena, existen lo que se denominan como jardines zen. Generalmente este tipo de jardines los encontramos más que nada en templos y estos jardines básicamente utilizan la cuestión de piedras y arena. Con la arena hacen figuras que trazan pues prácticamente en el piso y
pues sí, o sea, son más que nada contemplativos, más que funcionales. Eh, en el caso de los jardines tradicionales japoneses que encontramos en casas, pues podemos encontrar que hay mucha presencia de agua. De hecho, de aquí surge también la idea esto de introducir carpas koi, que se volvieron muy famosas a nivel mundial. Hoy en día puedes encontrar carpas koi nada más en Japón, pero justo surgen de este tipo de jardines que tienen estos estanques donde encontramos este tipo de carpas. Eh, También usan mucho la cuestión de piedras, vegetación abundante y justo se piensa también en la cuestión del recorrido del jardín. Sí, y hablando del recorrido del jardín, tienen el principio, no recuerdo el concepto como tal, pero sus recorridos son como para ir descubriendo los espacios. O sea, no te muestran de lleno cómo son los recorridos, sino más bien uno se tiene que adentrar en las distintas veredas y descubrir los espacios. Y otro de los elementos que nunca deben de pues faltar en estos tipos de jardines son las representaciones de las islas. O sea, siempre debe existir como una porción de tierra rodeada de agua en cualquier jardín. O sea, eso es muy, muy básico. Y bueno, si tienen ganas de experimentar lo que es un parque japonés, aquí en la ciudad pueden visitar el parque Masayoshi Ojira. Esta está en la colonia Country Club, que está muy cerca del metro General Anaya, o como otro referente está el CENART. Y bueno, ahí pueden ir a darse un paseo pues agradable y darse cuenta de cómo es que son estos jardines japoneses. Sí, bastante interesante la recomendación que nos hace Jimena. Bueno, toca ahora hablar acerca de los jardines tropicales. Bueno, como su nombre lo dice, pues estos básicamente se pueden construir específicamente solo en estas regiones, ya que el tipo de clima sí es realmente determinante a la hora de poder elegir el tipo de vegetación que puedes integrar en el diseño de estos jardines y que por lo general se tiende a utilizar también muchas plantas exóticas, lo cual también pues hace que sea pues, bastante vistosos. Sí, son vistosos porque, bueno, sus plantas son de hoja bastante amplia. Emplean palmeras, por ejemplo, bambú. Sus flores también son algo exóticas, como las orquídeas, pero es importante que, o sea, este tipo de jardines sí, o sea, lo ideal sería que estén en su entorno natural. De lo contrario, se tiene que pues mantener las condiciones climáticas adecuadas para que pues pueda estar en buen estado este jardín. Y un ejemplo dentro del país está en el estado de San Luis Potosí, justamente en la Huasteca Potosina, y está el Jardín Surrealista de Edward James, que es un espacio bastante interesante, porque pues se mezcla pues arquitectura como estilo surrealista con las plantas, haciendo pues un paisaje pues bastante atractivo. Sí, otro, digamos, género que podemos mencionar de jardines es el que denominan jardín mediterráneo. Obviamente, como su nombre lo dice, pues surgió pues, en la cuestión del Mediterráneo de Europa, pero tiene que ver más que nada con la cuestión del tipo de vegetación que se utiliza, porque la idea de este tipo de jardines es utilizar plantas que te protejan del sol y está como muy pensado como para zonas áridas. Por lo general, se utilizan mucho plantas, más que nada que sean como de bajo mantenimiento. Bueno, y hablando de zonas áridas, bueno, también existe los denominados jardines xerófilos o comúnmente conocidos como jardines secos. Bueno, lo que tienen en particular estos es que usan cactáceas, más que nada, que básicamente la ventaja que tienen es que son como de bajo mantenimiento, justo porque no requieren tanta agua. Y también usan mucho la combinación de estas plantas junto con pedrería de diferente tipo. Sí, una de las ventajas es que pues es muy
adecuado para pues prácticamente cualquier lugar, porque pues no requieren de mucha agua, además de que pues digamos que la estampa que te da ese pequeño jardín, pues es como casi siempre el mismo es muy constante en ese sentido. Pero además de los cactus, se emplean las suculentas, que son como familiares cercanos. Sí, bueno, este tipo de jardines pues, son muy típicos aquí en México, justo por la región que tenemos. Y algo como muy curioso es que en general todo lo que son la cuestión de las cactáceas y este tipo de jardines es algo que les fascina en la cultura japonesa. Bueno, por último, pues también la tecnología ya ha avanzado y pues, nos permite también hacer otro tipo de jardines. Se han popularizado también mucho la cuestión de los jardines verticales, que también aquí se pueden lograr cosas bastante interesantes. Bueno, cabe mencionar siempre y cuando estén bien hechos y obviamente pues lleven su mantenimiento, porque pues si no, o sea, pues no se ven luego muy bien. Sí, las ventajas de estos jardines verticales es que se puede emplear en espacios pues ya muy saturados por la urbanización. O sea, son muy empleados y creo que también son muy celebrados en las ciudades porque pues te dan un pequeño respiro, porque también ayuda a mejorar las condiciones climáticas, al igual que purificar el ambiente. Y ya como un extra adicional, pero muy importante, es que reconecta de alguna manera al ser humano con la naturaleza. Sí, bueno, y como ejemplos de este tipo de jardines, bueno, podemos ver en la calle Regina, se encuentra un jardín justo vertical que se puede apreciar bastante bien. Y también, si van sobre periférico, también muchas de las columnas de periférico también se revistieron con jardines verticales. Pues hasta eso se han conservado bastante bien. Y también existen ejemplos de jardines verticales mal ejecutados, como en la última línea 5 me parece, del Metrobús que corre por Eje 3 Oriente. Pusieron muchas como decoraciones en cada una de las estaciones, no sé si en todas, pero sí en varias estaciones pues de la ruta de ese Metrobús. Y, o sea, pues solo al inicio se veían bien. Desgraciadamente no les dieron el mantenimiento adecuado y ahora pues se ve pues completamente desértico, y lo cual es una pena. Y me parece que solo son recursos mal empleados. Sí, bueno, esto que nos comenta Jimena, pues es una verdadera pena. O sea, en términos generales, pues todo jardín que se pretenda que luzca bien, a final de cuentas requiere mantenimiento, sea de la clase que sea, ¿no? Bueno, nada más para finalizar este tema, pues podemos hacer algunas recomendaciones que pueden visitar aquí en la Ciudad de México, como sería el caso del Jardín Botánico de la UNAM. Es un espacio bastante interesante y pueden encontrar pues, diferentes tipos de jardines y plantas. También pueden visitar el Jardín Botánico de Chapultepec. Y también existe una sección de diferentes tipos de estilos de jardines en lo que es el Parque Bicentenario. Sí, son sitios bastante recomendables. Es un buen pasatiempo, un buen plan para tiempo libre cuando así lo dispongan. Y bueno, por el momento concluimos con el tema de los distintos jardines que existen, esperando que haya sido de su agrado y con la pequeña noticia de que nosotros hasta este momento concluimos con nuestra primera temporada de episodios, pero vamos a regresar aproximadamente como en mes y medio. De cualquier forma, estén al pendiente en nuestras redes sociales y nos vamos a escuchar próximamente. Por favor, no dejen de seguirnos, de escucharnos, de visitar nuestro sitio web, que es www.estudiocomplexus.com, y cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos en la próxima temporada. Bye. Bye.